El español en Chile: identidad, innovación y unidad en la variedad. Hola, soy Eva Bravo y esto es El Español de América, el podcast donde hablamos en español y sobre el español. Hoy viajamos al extremo sur del continente, a un país que se extiende entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Un país de contrastes geográficos, de gran tradición literaria y de una lengua que ha sabido construir su propia identidad. Hoy hablamos de Chile. En este episodio exploramos la historia del español de Chile, sus principales características lingüísticas, su evolución histórica, el papel de la educación y los medios y su proyección cultural. Y hacemos nuestra primera etapa cuando el español llega a Chile: conquista, aislamiento y mestizaje. El español se introdujo en el actual territorio chileno a mediados del siglo XVI, durante las expediciones comandadas por Pedro de Valdivia, quien fundó la ciudad de Santiago en 1541. A diferencia de otras zonas, la colonización fue lenta. Enfrentó fuerte resistencia indígena, especialmente por parte del pueblo mapuche, y se desarrolló en condiciones de relativo aislamiento. Desde sus orígenes, el español chileno se formó en una zona marginal del Virreinato del Perú, lo que favoreció la estabilidad de ciertos rasgos y la innovación también de otros. La influencia indígena, si bien no es tan intensa como en otras zonas como Perú o México, dejó huellas importantes, especialmente léxicas, provenientes en muchos casos del mapudungun. Una aclaración: no quiero decir que no hubiera lenguas indígenas, justamente había una gran variedad de lenguas indígenas, y la diferencia que menciono respecto a México o Perú es que ahí había también variedad de lenguas, pero gran número de hablantes de determinadas lenguas, y eso hace que el contacto se produzca con algunos idiomas indígenas con más intensidad. Después viene una etapa de relativo aislamiento geográfico y con una peculiar evolución interna. Y es que Chile tiene una geografía peculiar, es un país estrecho, largo y con grandes barreras naturales, y esto contribuyó a que la variedad del español que se habla en Chile evolucionara de forma relativamente uniforme, con poca influencia directa de otras hablas americanas. Este aislamiento favoreció también la conservación de ciertos arcaísmos, la aparición de innovaciones propias y una fuerte identificación del hablante con su manera de hablar. A esto se suma el papel centralizador de la capital, de Santiago, que ha impuesto una variedad estándar con una gran influencia en todo el país. No obstante, esto no evita que haya variedad de rasgos en el español de Chile y diferencias que a veces se aprecian de norte a sur, es decir, según se va bajando de norte a sur por el país, pero también de oeste a este. Es decir, se aprecian diferencias desde la costa hacia entrando en el territorio, la zona que en algunos casos es desértica, hasta llegar a la zona alta, a la zona montañosa, ¿no? Los rasgos lingüísticos van variando no solo de norte a sur, sino también en dirección este a oeste o al revés, como se quiera apreciar. ¿Cuáles son esos rasgos lingüísticos del español chileno? Pues el español hablado en Chile presenta una serie de características fonéticas, gramaticales y léxicas que lo distinguen de otros usos del español en otros territorios, pero que en buena parte son comunes también con las características de otros territorios. Bueno, esto es lo típico del español americano. Cada país tiene sus peculiaridades o sus variedades, pero esas variedades se suelen encontrar también en otros países. Vamos a casos concretos. En la pronunciación se aprecia la aspiración de la S final de sílaba o de palabra, no en todo el territorio, pero sí de una manera bastante extendida. En lugar de articular los niños, pues una pronunciación del tipo los niños. El debilitamiento también y la pérdida de la D en posición intervocálica, como cansado por cansado.
Es muy peculiar y muy distintivo del español chileno la entonación. Una entonación que tiene una caída de tono al final de frase y un ritmo bastante rápido comparado con otros territorios. Y luego también una pronunciación relajada y el uso de muletillas, de segmentos expresivos como cachai, po, me entendí, etc., ¿no? En cuanto a la morfosintaxis, está bastante extendido, sobre todo en el ámbito rural, el voseo verbal con la forma tú en muchos casos, es decir, el pronombre tú, pero la forma de verbo correspondiente al voseo. Es decir, en lugar de tú sabes, tú sabís, o tú estáis, en lugar de tú estás. El voseo tiene muchísimas combinaciones en cuanto a las formas verbales, bueno, muchísimas, tiene varias, ¿no?, combinaciones en cuanto a las formas verbales, y estas terminaciones en i son muy características de Chile. También el uso del diminutivo, que se utiliza mucho como un intensificador, ¿no?, ratito, cafecito, etc. Y esto es un rasgo bastante general en todas las variedades del español americano. Y se observan construcciones propias como el uso del verbo ser con participios pasivos. El libro es leído por mí. Se da también esta expresión en pasiva, con participio pasivo en otras zonas, pero es más común en Chile que en otros territorios. En cuanto al vocabulario, por supuesto hay voces que proceden de lenguas indígenas, cauín con el significado de rumor, pilucho con el significado de desnudo, guagua, que es común también a otros territorios para referirse al bebé, al niño pequeñito, ¿no? Neologismos populares, es decir, palabras de creación por expresividad popular, que a veces tienen un remoto origen etimológico, pero han sido bastante transformadas, como cachai, fome, luca, carrete, copete, pega, con el significado de trabajo, pololear, con el significado de salir con alguien. Y por supuesto, préstamos y calcos del inglés y de otras lenguas, especialmente importantes o relevantes en el ámbito del lenguaje juvenil. El español chileno destaca también y tiene un importante papel en la literatura y en los medios de comunicación. Chile cuenta con una de las tradiciones literarias más ricas de América. Autores como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, ambos premios Nobel, elevaron la lengua poética con formas profundamente enraizadas en el habla chilena. Más recientemente, escritores como Isabel Allende, Roberto Bolaño o Pedro Lemebel han utilizado también registros diversos del español chileno, no solo el estándar, y han mostrado de una parte la norma culta, pero también la oralidad popular, el lenguaje marginal, el lenguaje propio de la vida urbana. Los medios de comunicación, especialmente la televisión y la radio, han contribuido a la expansión del español estándar chileno. Sin embargo, las redes sociales han revalorizado el español coloquial y juvenil con influencias globales, pero también con marcadores identitarios fuertes, que es propio de las redes sociales que ocurra esto. En cuanto a educación, política lingüística y norma, cabe decir que en Chile no existe una política lingüística definida que promueva la diversidad dialectal o el bilingüismo. Lo que sí hay ciertos avances, y ha habido en las últimas 4 décadas, avances en la educación intercultural en zonas mapuches y aymara. El español estándar es el modelo de enseñanza en todo el país, pero se reconocen internamente variaciones sociales, regionales y generacionales. En muchos casos el habla popular ha sido estigmatizada por las élites o corregida en el entorno escolar. Y en cuanto a las lenguas indígenas, a veces mezcladas con estos niveles populares, hay una voluntad de intentar atenderlas, integrarlas, dedicarles un espacio dentro del ámbito educativo, pero francamente, al menos esta es mi opinión, hasta este momento todavía queda mucho por hacer. Pese a esto, el español chileno ha ganado prestigio como marca de identidad,
Incluso expresiones coloquiales se han internacionalizado a través de telenovelas, de canciones, memes y plataformas digitales. Entonces, ¿qué lugar ocupa Chile en el panorama panhispánico? Pues en el conjunto del español de América, la variedad chilena se reconoce porque tiene una velocidad en su pronunciación, es un habla rápida y tiene una entonación propia. El léxico es creativo e innovador, como buena parte del español americano. Tiene también un cierto apego a lo local, sin perder conexión con la norma internacional. Y por supuesto tiene una producción literaria influyente y con fuerte sentido lingüístico. Hay un rasgo en la pronunciación de la R y en concreto del grupo consonante más R como TR, muy característico de algunos hablantes chilenos, que supone un retraso, una posteriorización de la articulación de la R. En lugar de pronunciar tras, la pronunciación es similar a tras. Y cuando eso ocurre es muy identificativo de algunos hablantes chilenos, no de todo Chile, por supuesto. En resumidas cuentas, hoy el español chileno convive con nuevas formas digitales, con procesos de revaloración del habla popular y con el desafío de seguir siendo un vehículo de inclusión social y de expresión cultural. Si te interesa saber más sobre esta variedad del español en América, el español de Chile, te recomiendo un libro muy interesante, tiene ya unos años, pero sigue siendo un excelente trabajo, El español de Chile, de Ambrosio Rabanales, publicado por la Universidad de Chile en el año 75. Juan Clemente Zamora Muné tiene también un trabajo donde dedica atención a Chile, norma y variación en el español de América, publicado en la editorial Gredos, ya desaparecida, pero el libro está disponible en el año 80. Y Rodolfo Oroz publicó un diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones viciosas. Es una edición de la imprenta universitaria de la Universidad de Santiago del año 1915, pero tiene muchas reediciones. Puedes pasar un buen rato hojeando ese diccionario de chilenismo, descubriendo palabras, viendo cómo algunas ya han cambiado de significado. Puedes pasar un rato muy agradable conociendo el vocabulario del español de Chile, que quizás y en muchos casos vas a comprobar que tenés cosas coincidentes con tu forma de hablar. Gracias por acompañarme en este episodio del Español de América. Hoy hemos conocido una de las variedades más personales y expresivas del español americano, el español de Chile, que mezcla tradición, identidad y evolución. Volvemos a charlar en un próximo episodio del podcast y hasta entonces puedes encontrar más información sobre el español de América en mi web, ebravo.es. También accedes a ella con la dirección espanoldeamerica.es. Un saludo y hasta pronto.